Hoy es el comienzo de de mi serie de conferencias en 2013. 2500 años antes, el Buda Shakyamuni en la India habló de la práctica espiritual. Y uno de los textos que más fascinantes es el texto Avatamsaka, que podemos poner ahora. Avatamsaka Sutra, Sutra quiere decir texto budista. Avatamsaka significa adorno de flor. Y ese sutra hay 3 traducciones, del sánscrito al chino. Y yo estoy basando mi conferencia sobre texto en chino. Ese sutra tiene 80 fascículos. Y es una enciclopedia de filosofía budista. Y en uno de los capítulos, capítulo 40, habla de entrando en el inconcebible estado de liberación a través de las prácticas y votos de Samantabhadra. Ese capítulo. Yo no tengo la entera traducción en español, pero yo traducí unas cosas, pero lo voy a explicar. Los votos y prácticas de Bodhisattva Samantabhadra. Aquí hay ciertos adjetivos. Inconcebible estado. Inconcebible. Para el humano, ¿qué es lo inconcebible? Tiempo. Nosotros, si nos manejamos con un corazón, una mente pequeña y estrecha, pensamos en semanas, meses, años. Pero en el sentido de un practicante espiritual, uno piensa en vidas pasadas, vida presente, vidas futuras. Y hay un dicho, una frase en budismo: tiempo sin comienzo y tiempo sin fin. Eso es verdaderamente inconcebible. La perspectiva del tiempo, y justamente Einstein habló de esto, que si no hay un punto fijo, no hay un comienzo y ni un fin. Cada momento en sí mismo es un comienzo y un fin. Entonces, si sumamos todo eso, es comienzo y fin, entonces eso es inconcebible. Espacio es inconcebible. ¿En qué sentido? Vidas pasadas, tantas vidas pasadas, han creado hábitos subconscientemente en nuestro ser. Entonces nosotros estamos actuando, pensando, hablando, haciendo cosas, reflejando todo lo que hemos vivido en el pasado. Y de todo lo que vamos a pensar ahora y hacer y decir, eso va a resultar en el futuro. Eso también es inconcebible. Porque tanta gente dice, yo no aguanto, esta vida ya es suficiente para mí. Y le aseguro una cosa, pensando así, la liberación no va a llegar, va a seguir. Y todos los momentos inaguantables que usted piensa que son inaguantables van a seguir sucediendo hasta que nosotros aprendamos la lección. Las lecciones de la vida siempre tienen que ver con la debilidad de uno mismo. Las cosas que aguantamos ya no lo hablamos. Las cosas que hacemos bien
ya es lo que es. Son las cosas que todavía no conseguimos entender, es que nos obliga a vivir esas experiencias de nuevo. Pero como me han dicho, no sé si es cierto, que los argentinos tienen amnesia. Pero yo te voy a decir, no solo son los argentinos, los humanos tenemos amnesia. Experiencias malas a través de hábitos malos, después de pasarlo, nos olvidamos rápidamente. Y después cometemos mismos errores en casi la misma forma y nos golpeamos la cabeza y ¿por qué eso me pasa a mí? ¿Quién tiene ese sentimiento a veces, de vez en cuando? ¿No? No, entonces ustedes ya están bien avanzados. Pero permíteme seguir y explorar ese tema. Entonces, cuando nosotros pensamos en tiempo en una forma tan chiquitita, tan estrecha, ¿qué pasa con las cosas que suceden en nuestra vida? Van a ser inaguantables. Porque uno no puede ver las lecciones que uno tiene que aprender. Y ahí uno se frustra. ¿Y por qué uno se frustra? Porque uno cree que los problemas provienen ¿de dónde? De los demás. ¿Cuál es la definición de locura? Hacer la misma cosa en la misma manera, repetidamente, pero cada vez con una expectativa que va a salir diferente. Eso es definición de locura. Entonces, ¿quiénes son locos aquí? Yo también. Yo estoy con ustedes. No crean que yo estoy hablando eso y yo ya estoy. No, yo no soy liberado. Yo estoy meramente compartiendo lo que el Buda Shakyamuni habló 2500 años antes y tal vez hablando de ese tema, explorando posibilidades de cómo salir adelante, me ayuda a mí mismo y ojalá eso pueda servir a ustedes también. Entonces, inconcebible estado de liberación. ¿Qué es liberación? Usualmente usamos esa palabra, yo me liberé de esa persona, saliendo de una relación. Me libero de ese trabajo, ya estoy jubilado. ¿Pero qué quiere decir eso? Liberado, jubilado, esperando a... No, eso no es liberación. Liberación en un sentido espiritual quiere decir, uno ya no tiene, ¿qué? Codicia, uno no tiene ira y no tiene ignorancia. Ignorancia por falta de entendimiento de causa y efecto. Uno mira, pero está todo nebuloso. No entiende lo que está pasando en el mundo. No entiende su relación con los demás. No entiende las cosas que están sucediendo. Y uno, como un gato, tratando de perseguir su cola. No, mi pregunta es, ¿gatos agarra su cola o no al fin? Nunca, ¿no? En cartoon, en las películas nunca lo agarran. Y bueno, y si seguimos así, nos mareamos. Entonces, liberación significa libre de codicia, ira e ignorancia. Y una vida de sufrido, ¿cómo se dice? No liberado es estar con codicia, ira e ignorancia. Eso es la definición de liberación. Entonces, el título de ese capítulo es Entrando en el inconcebible estado de liberación a través de las prácticas y votos de Samantabhadra.
próximo. Ok. Este es la representación del Bodhisattva Samantabhadra. ¿Qué significa Bodhisattva? Ustedes conocen ese término. Ustedes conocen el término Buda, ¿no? Buda, voy a explicar más después, pero Bodhisattva quiere decir, Bodhi quiere decir despertar. Sattva quiere decir un ser. Ser que aspira hacia la iluminación, hacia el despertar, es un Bodhisattva. Un practicante espiritual que hace el voto de alcanzar la iluminación ya es un Bodhisattva principiante. Y un Bodhisattva llamado Samantabhadra es un Bodhisattva de alto nivel, muy avanzado. Bodhisattva Samantabhadra siempre está representado montado sobre un elefante con 6 colmillos. Esos 6 colmillos tienen su símbolo. Significa 6 perfecciones. Es que el Bodhisattva Samantabhadra montado ahí sobre las 6 perfecciones, elefante de 6 perfecciones. ¿Qué son las 6 perfecciones? Generosidad, disciplina, paciencia, diligencia, concentración y sabiduría. Son 6 cosas que un Bodhisattva practica. Entonces, el Bodhisattva Samantabhadra montado sobre un elefante. Elefante. ¿Cuál es el simbolismo de un elefante blanco en la India? Grande, magnífico, grandeza, lo que significa. Entonces, ese Bodhisattva montado sobre un elefante de 6 colmillos. Bodhisattva Samantabhadra, curiosamente, su nombre, Samanta significa universal. Bhadra significa virtudes o virtud. Virtudes universales. Los nombres de los bodhisattvas en textos budistas tienen nosotros podemos entenderlo como un personaje o como una cosa en general. Como si fuese virtudes que todos nosotros que aspiramos hacia una vida espiritual, una práctica espiritual y para lograr la iluminación, todos tenemos que aprender. Es decir, los votos y prácticas que este Bodhisattva trata de cumplir son las mismas o los mismos que nosotros tenemos que cumplir. Y ese Bodhisattva hizo 10 votos. La palabra voto viene seguido con la palabra práctica, por cierta razón. Porque no es un deseo, quiero hacer algo, sino que tiene que resultar en acciones. Tiene que resultar en algo concreto. Y le pido que vamos a leer los 10 juntos. Primero, rendir homenaje y respetar los Budas. Segundo, divulgar y elogiar a los Tathagatas. Tercero, hacer ofrendas en abundancia a los Budas. Cuarto, arrepentirse de los obstáculos kármicos. 5. Regocijarse en las virtudes del prójimo. 6.
Suplicar a los Budas que giren la rueda del Dharma. Séptimo, suplicar a los Budas que permanezcan en este mundo. Octavo, seguir las enseñanzas de los Budas siempre. Noveno, estar en armonía con los seres en todo momento. Décimo, transferir méritos a todos los seres universalmente. Esos son los 10. Y les pido que no lo entiendan esos 10 votos como algo solo para budistas. Tienen que abrir su mente a lo inconcebible que es esos votos. Y voy a explicarlo por qué. Inconcebible es el alcance de esos 10. ¿Qué es lo que esos 10 votos abarcan? Leyendo así van a darse cuenta que uno no puede estar en el egoísmo pensando que el mundo está centrado en uno mismo y realizar esos 10 votos. No es posible. Eso es abrir la mente a incluir a todos los seres, sea querido o no querido, en este. Eso es inconcebible. Y esos 10 significa el comienzo de la práctica y va a ser la realización del todo de la práctica. Está en todos esos 10. Ahora, ¿por qué yo le digo? No crean que esos son votos budistas, digamos. A una razón. La primera, empezamos. Rendir homenaje y respetar a los Budas. Aquí no dice al Buda, dice a los Budas. ¿Por qué? En el texto dice a los Budas, porque está hablando de todos los despertados, todos los iluminados, de todo el tiempo pasado, del presente y aún más para el futuro. Está hablando de Buda como un logro, un estado de iluminación. Entonces, todas las religiones tienen su modelo ideal para seguir. Y supuestamente todos los personajes representan ciertas virtudes de los iluminados. La palabra Buda usualmente lo entendemos como refiriendo al personaje 2500 años antes que nació en la India. Pero la verdad, ¿qué significa esa palabra? Buddha proviene de la raíz sánscrita de Buddha. Bud quiere decir despertar, iluminar. Entonces Buddha es como el doctorado de los iluminados. Que uno llega a ese nivel y ya no hay un nivel más de allá. Es el nivel de perfección, de compasión y sabiduría. Y los Budas significa que pasado hubieron iluminados, en el presente hubo iluminado y en el futuro va a haber iluminados. ¿Quiénes se van a iluminar en el futuro? Levanten sus manos. O si no, esta charla no te va a servir muy bien, porque usted ya se excluyó del grupo de que se va a iluminarse. Si no creen que van a iluminarse, ya tienen que retirarse, ya está. Pero si vamos a levantar la mano. ¿Quiénes son los Budas del futuro? Esa es la actitud. Abrir la mente. ¿Cuántas veces yo he escuchado a alguien?
pero maestro, yo soy así. No, hace algo y usualmente no tan bueno, y dice, pero yo soy así. Yo soy así, tengo un hábito así. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo soy fijo, inmutable, no me puedo cambiar y no hay nada que me va a hacer cambiar y ya estoy. Entonces no hace falta la búsqueda espiritual. Uno ya está contento con lo que uno es. Pero hay posibilidad. Si uno está vivo, uno está consciente de sus errores, uno puede hacer cambios. Es cierto que los hábitos malos tienen mucha fuerza. Y muchas veces uso la metáfora del ratón, o no sé, hay un animal que si lo metes en una jaula y le da una rueda, sube a la rueda y corre. Y a veces yo he observado eso y observé en la casa de los alumnos y yo estoy pensando, ¿a dónde va ese ratón? ¿A dónde va? ¿A dónde cree que está yendo? En el mismo lugar. Paisaje no cambia, pero está contento así. Y a veces pienso, ¿por qué no toma un descanso y sale de la rueda? Solo tiene que hacer eso, salir de la rueda y ya no está tan cansado. Pero nosotros, como los ratoncitos, no sé cómo se llama eso, guinea pigs. Ya, en inglés es guinea pigs. Nosotros es como nos dan una rueda y hay un deseo de cumplir con entrar en esa rueda y correr. Y la vida te lleva hasta que uno muere sobre la rueda de cansancio, de todas las cosas inaguantables. Pero el paisaje sí puede cambiar. Si uno sale de la rueda, verlo objetivamente y digo, ¿para qué me meto en este cosito? La sociedad, las ideas que otros piensan que nosotros tenemos que hacer, entonces nosotros tenemos que meternos ahí. Y aquí hay otro dilema o ironía. Una de las cosas que nos hace sufrir mucho como humanos es nosotros prestamos mucha atención a lo que los otros piensan de nosotros. ¡Ay! ¿Qué van a pensar de mí? Eso es lo que siempre decimos. Ahora, lo que me di cuenta es que todos piensan así. Entonces, ¿quién te está mirando? Si todos piensan que otros le están mirando a él, a ese mismo, entonces ¿quién te está mirando? ¿Quién te está prestando atención? Nadie. A los demás no le importa tanto porque están totalmente envueltos en su propio cocoon, en su propio mundo. Si uno toma más energía en pensar lo que uno debe hacer y no lo que los otros quieren que yo haga, uno estaría más aliviado y con menos presión. ¿Tengo razón o no? Sí, no es. Okay. Bueno, están todavía despiertos. Bien. La charla hoy va a ser un poquito más pesado por una razón. Estoy tratando de abrir su mente. Entonces hay que tener un cambio de paradigma en su mente. Si yo te hablo de cosas como muy ligeras, sí, te vas a sentir bien, pero nada va a cambiar. Vas a salir de aquí, bueno, según lo que escuché, solo tengo que seguir lo que estoy haciendo ahora y todo estaría bien.
No. Tiene que cambiar. Tiene que abrir la mente. Tiene que ver ese mundo como colectivo, no individual. Individualmente uno se cuida de dónde pisa, cómo camina, para no pisar sobre los otros. Pero la mente, la visión panorámica es ver el lugar de uno en la colectividad. Lo que uno tiene que hacer y la positividad que uno tiene que generar para cambiar el mundo. Yo siempre digo, si cada ciudadano cuida de lo que tiene que hacer, entonces va a haber líderes que le va a guiar hacia una dirección más luminosa, digamos, mejor. Pero si cada ciudadano está quejando de los otros que están haciendo mal y no se cuidan de dónde están pisando ellos, uno puede soñar de tener líderes, tener gobierno, tener cosas buenas en el país, pero nunca va a suceder, porque es un sueño nada más, es un voto, es un querer algo, pero no va con la práctica. ¿Entienden? Y por eso voto y práctica van juntos. Tiene que ser realizado en acciones. Ahora, rendir homenaje y respetar a los Budas. ¿Por qué rendimos homenaje y respetamos a los iluminados? Porque primero, uno que tiene que tener bien en la cabeza, bien entendido que hay estados de iluminados. Porque si a uno no le interesa ser mejor espiritualmente, si a uno no le interesa ser más positivo, optimista, más compasivo, más sabio, entonces la práctica espiritual no comienza. Es que hay que tener un objetivo, sea personaje, sea ideal, virtudes, para alcanzar. Y así uno empieza a querer seguirlo. Y por eso, ese rendir homenaje y respeto, rendir homenaje en la antigua India tiene otra más concreta significativa. Rendir homenaje es hacer una reverencia hasta que el cuerpo entero está sobre el suelo y como una muestra de humildad hacia un maestro, hacia los que uno quiere aprender con. Una prosternación. Ustedes conocen qué es una prosternación, ¿no? ¿Quiénes no conocen qué es prosternación? Okay. Voy a hacer uno para que vean. Si mi maestro o alguien que estoy tratando de aprender, o alguien, un ideal, está enfrente mío, entonces eso es una prosternación. Agachar la cabeza, de rendirse en cuerpo, habla y mente a los iluminados. Eso es lo que quiere decir. Rendir homenaje es la parte corporal. Entonces, en la práctica budista, nosotros hacemos prosternaciones todos los días. Me di cuenta esos años, y a 20 años como monje, me di cuenta que agachar la cabeza no es tan fácil para ciertas personas. Por supuesto, por ejemplo, en la cultura del occidente, agachar la cabeza es como rendirse, como yo ya perdí. No sé si ustedes conocen esa idea.
porque me di cuenta que la gente hablan así, con nariz un poquito así. ¿Oh, sí? ¿Y qué te parece? ¿Y qué piensa? Y yo pienso así. Es como así. Eso es lo más natural. Nariz apuntando hacia arriba. Entonces, es una acción corporal. Y alguien puede decir, oh, pero maestro, eso es algo cultural nada más. No significa que alguien no es humilde. Pero yo traté de entender eso y me di cuenta que no estoy convencido. Porque es difícil decir, mira, enséñame, por favor. Por favor, enséñeme. Mira, dígame lo que puede enseñarme. Mira, muéstreme lo que sabe. Así. Por favor, muéstreme. Oh, sinceramente, te pido por favor, enséñeme. Con la cabeza así, hacia arriba. No. Por favor, enséñeme. Quiero aprender. ¿No? Esa humildad que viene con una acción corporal. No es fácil. Entonces, respeto es algo mental, en la mente. Rendir homenaje es algo corporal. Entonces uno hace prosternaciones y mentalmente surgiendo ese respeto de querer iluminarse y respeto a los iluminados. Y eso, si uno puede hacerlo todos los días, seguramente la humildad va a ir surgiendo. Porque corporalmente uno ya se está obligando a hacer algo en contra de ¿qué? Del ego. El ego es orgulloso, celoso. El ego dominante. No deja nada entrar. Es un vaso lleno. Cuando uno hace prosternación, ¿qué está haciendo? Sacando agua que está en el vaso, sacando suciedad. Y por eso, rendir homenaje y respetar a los Budas es el primer voto. Tener idea de que yo tengo maestro o maestros para seguir y yo voy a seguir ese camino, porque ellos me han mostrado que es posible. En una forma corporal y mental. Segundo voto. Divulgar y elogiar a los tathagatas. Esta palabra, Tathagata, es uno de los 10 epítetos del Buda Shakyamuni. También significa Buda, pero Tathagata quiere decir talidad, el que realizó la talidad, el que realizó la verdad universal. Y cuando se usa Tathagata en vez de Buda, está apuntando más hacia las virtudes de los iluminados. Y por eso en la versión sánscrita no dice divulgar y elogiar a los Budas, sino dice Tathagatas. Porque en el sentido budista, en la práctica budista, lo peor que un practicante puede hacer es idolatrar a un personaje. Porque la práctica de uno solo depende de esa persona. Cuando esa persona ya te conviene o te rompe tu sueño, ya no hay práctica. La práctica se quiebra, todo. Doy un ejemplo. En nuestro mundo, si nosotros tenemos confianza en alguien, pero en vez de tener confianza en sus virtudes, en esa persona, entonces ¿qué pasa? Cuando esa persona hace algo que no corresponde o que uno no está de acuerdo, ¿qué pasa con uno? Todos son iguales, ya no creo en nadie. ¿Quiénes han dicho esa palabra? ¿Ustedes?
¿no? En su vida. Yo no lo creo. Ese maestro, esas. No. Hacemos eso porque siempre queremos depender. Encontrar el buen maestro y el maestro me va a enseñar. Es como ya todo está listo. Uno no tiene que hacer mucho y uno solo tiene que rendirse. La práctica espiritual empieza con el maestro, pero no termina con el maestro. Termina desarrollando un maestro interior que sale y que te guía, y que llamamos el Buda adentro, el Buda interno. ¿Cuánta gente he visto yendo de lugar a lugar, centros y centros, conferencias y conferencias, buscando el mejor maestro? Pero nunca toma el tiempo para desarrollar lo que está adentro. Y eso es una forma equivocada de aproximar a la práctica espiritual. Uno tiene que estar mirando ejemplos de los iluminados o de los maestros, pero al mismo tiempo uno tiene que estar consciente que no tiene que depender de ellos, sino que uno tiene que desarrollar la capacidad de saber lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Entonces uno es un alumno y un maestro al mismo tiempo. Y los que están enseñando, incluso yo, tengo que estar consciente que yo soy el alumno al mismo tiempo que soy el maestro. O si no, mi práctica ya se acabó, trancado. Entonces, divulgar, ¿por qué divulgar? Porque si hay virtudes que merecen que nosotros lo aprendamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía a los amigos, hoy aprendí que nosotros no debemos ser como ratoncito en la rueda. ¿Qué es lo que ella aprendió? Uno comparte con los demás de lo que uno ha aprendido, pero no de una forma mandona o mandón. Es como compartir suavemente. Elogiar las virtudes. Tomar esas virtudes o manifestación de esas virtudes como algo que uno quiere. Y no hay otra cosa más importante que eso. Y eso es divulgar y elogiar a los tathagatas. Tercero, hacer ofrendas en abundancia a los Budas. Usualmente cuando pensamos en hacer ofrendas, estamos pensando en algo material. Pero en el sentido de este sutra no es solo material, sino que material de ofrecer a los maestros recursos, pero más que eso es la práctica espiritual que uno hace. Y esa ofrenda de dar debe ser las ofrendas de Dharma. Y vamos a leerlo juntos. Primera, la ofrenda de practicar de acuerdo con las enseñanzas de los Budas. Segundo, la ofrenda de beneficiar a los seres. Tercero, la ofrenda de captar a los seres. Cuarto, la ofrenda de asumir el sufrimiento de los seres. Quinto, la ofrenda de cultivar las raíces meritorias diligentemente. Séptimo, la ofrenda de no desertar la carrera de Bodhisattva. Séptimo, la ofrenda de no abandonar la mente de Bodhi. Dharma, la palabra, significa enseñanzas del Buda o verdad universal. Es
equivalente. La ofrenda de dar. La primera, la ofrenda de practicar de acuerdo con las enseñanzas de los Budas, está citado en ese Sutra Avatamsaka, realmente abarca estos 6. Esta ya es en término general de lo que la ofrenda de Dharma significa. Y eso son los detalles de esta ofrenda. Primero le explico uno por uno y después le explico por qué eso es una ofrenda. Porque lo que nosotros pensamos es ofrenda es ofrecer algo a alguien. Entonces, ¿en qué sentido la práctica espiritual es una ofrenda? Okay. Después, la ofrenda de beneficiar a los seres. Cuando uno está beneficiando a los otros, queriendo ayudar a los otros, ¿qué está haciendo uno? Uno está creando una energía positiva. Como yo he hablado, los Budas del pasado ya se han iluminado. Buda del presente, Shakyamuni, se ha iluminado. Entonces, todos los seres son Budas del futuro. Entonces, si beneficiamos a los seres, ¿a quiénes estamos beneficiando? A los Budas del futuro. Entonces, en sí mismo, todos los Budas vienen de los seres. Y ahí es una ofrenda. Segundo, la ofrenda de captar a los seres. Captar en el sentido de captar la atención. Captar su atención para que aprenda. Decir algo positivo que le despierta, que le hace pensar. Eso es captar a los seres. ¿Qué pasa cuando nosotros no captamos a los seres? Yo hablo y ustedes duermen. Eso es no captar a los seres. ¿Estoy captándolo o no? Porque esto es bastante silencioso para argentinos, ¿sabe? Pero bueno, captar a los seres es usar métodos hábiles, pensar en forma de llegar a los seres, de comunicar para despertar su bondad. Cuarto, la ofrenda de asumir el sufrimiento de los seres. ¡Wow! Eso es muy pesado. Imagine, querer asumir sufrimiento de los otros. ¿Es posible o no? Teóricamente, kármicamente, ¿es posible o no? ¿Sí? Alguien hace algo malo y tiene consecuencias malas, kármicas, y yo voy a asumir su sufrimiento y lo logro asumir. No. Entonces, ¿por qué está citado aquí? ¿El Buda se equivocó? Asumir es querer asumir, querer entender, querer saber qué es lo que está sufriendo, porque si el doctor o si alguien que quiera aliviar a otro no entiende su sufrimiento, ¿cómo le puede ayudar? Asumir el sufrimiento de los seres es no pensar que el otro está sufriendo y uno piensa, ¡ah! ¡Qué suerte! Yo no estoy sufriendo la misma cosa. Eso es lo que usualmente sucede con los humanos. Alguien tuvo un accidente, ¡ah! ¡Qué suerte! Yo no estaba ahí por esa calle. En vez de pensar, ¡ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tal vez si yo hubiera estado ahí, lo podía ayudar a no entrar en ese sufrimiento. ¿Entiende? Esa idea de no
separarse uno de los seres. Es como una compasión constante, empatía constante. Sufrimiento de los otros no es algo separado de nosotros, porque es parte de la colectividad. Imaginen si todas las personas piensan así, ¿qué va a pasar con la sociedad? ¡Wow! ¿Quién va a tirar la basura pensando que el otro lo tiene que limpiar? ¿Me entienden? ¿Quién no va a apretar el botón del inodoro al terminar su cosa pensando que el otro tendrá que hacerlo y va a ser un asco para esa persona? No. Es decir, uno entendiendo, empatizando con el sufrimiento de los otros, uno va a estar más sensible de sus acciones. Entonces, kármicamente no se asume ningún sufrimiento, pero mentalmente nosotros tenemos que tener esa empatía, esa compasión. Eso es muy importante. Entonces, la ofrenda de asumir el sufrimiento de los seres, la ofrenda de cultivar las raíces meritorias diligentemente. 2, 3 y 4, ¿qué tienen que ver? Con los otros. Relación de uno con los otros. ¿Cómo beneficiar a los otros? Desde 5 a 7 tiene que ver con la práctica más interna. Y digamos que el enfoque está en uno mismo. Entonces, la ofrenda de cultivar las raíces meritorias diligentemente. ¿Qué son raíces meritorias? No codicia, no ira y no ignorancia. Esas son las 3 raíces meritorias. Y las raíces demeritorias, ¿cuáles son? Codicia, ira e ignorancia. Cuando uno trabaja de momento a momento, de pensamiento a pensamiento, de acción a acción, en no generar codicia, no generar ira y no meterse en pensamiento de ignorancia, entonces uno está diligentemente cultivando las raíces meritorias. Es una lucha constante. ¿Difícil? Sí. Yo no te voy a decir que es fácil, pero posible. Con cosas pequeñas. Tal como yo ya hice di el ejemplo. Después de usar un baño inodoro público, ¿qué hace uno? Tiene que apretar el botón o la cuerda. Y antes de irse, que esté un poquito limpio. Y entonces la próxima persona va a venir y va a sentirse más confortable a usarlo. Cuando tiene basura y nadie está y nadie te mira, ¿qué hace uno? Lo pone en el bolsillo hasta que llegue a un basurero y después lo tira. Esas cosas pequeñas, si uno empieza a hacerlo, uno ya está tratando de cultivar las raíces meritorias. No piensen que es un estado meditativo increíble, flotando en el aire. Es como, wow, yo voy a cultivar mis raíces meritorias. No, cultivar raíces meritorias quiere decir vida diaria, vida cotidiana, acciones, pensamiento, todas esas cosas pequeñas. 6, la ofrenda de no desertar la carrera de Bodhisattva. Desertar, otra palabra es defectar. Defectar, cuando un soldado va a la batalla y ve que hay armas y va corriendo al otro lado, eso es desertar. Carrera de Bodhisattva es carrera
o jornada hacia la iluminación. No abandonarlo. Nunca. Uno está en la práctica espiritual y uno reconoce de las faltas de uno mismo, pero uno también tiene que darse tiempo. Uno tiene que tener compasión y un poquito de perdón hacia uno mismo, que ya viene con mucho tiempo de hábitos malos, entonces requiere tiempo para cambiarlos. Pero uno nunca dice, como en la película Matrix, ¿no? Pastilla azul y pastilla roja. Y creo que roja le despierta, ¿no? Roja le despierta y pastilla azul vuelve a dormir. Entonces uno no puede decir, si yo no hubiera tomado la pastilla para despertarme, ahora estaría viviendo en la bendición de la ignorancia. No, uno nunca piensa así. Uno puede reconocer que está siendo difícil la práctica, la jornada, pero nunca lo abandona. Porque esas ideas, pensamientos de abandono de la práctica espiritual es un hábito en sí mismo. Cualquier cosa y ya no aguanto, ya no soporto, ya me quiero ir, ya no quiero continuar. Es muy cansador. No. Les aseguro una cosa. El túnel, sí, hay luz en el otro lado. Hay. Pero uno no puede estar queriendo ver la luz cuando uno está parado en la entrada del túnel. Uno tiene que transitar, tiene que caminar. Y hay secciones de oscuridad, digamos. Pero va a pasar, son etapas que uno pasa y va a ver un poquito de chispa, luz. Y eso le va a guiar para seguir adelante. Le doy un ejemplo. En una práctica espiritual, y uno se toma el tiempo para hacer una práctica, digamos, sea de meditación, digamos, por ejemplo, y alguien te enseña un método de meditación, y uno empieza a hacerlo. Y uno lo hace por una semana, y dice, no funciona, voy a probar otro método. Y otro método lo prueba por 2 semanas. No funciona. ¿Cómo va a poder desarrollar la mente así? Uno tiene que darle ciertos meses. Dale un par de meses y se da cuenta que sí, la mente está calmando, está logrando ese enfoque, ese foco. Entonces uno empieza a poder disfrutar del método. Y esos son luces en el otro lado del túnel. Entonces, siempre le digo a la gente que están en la búsqueda espiritual, tal vez no ha encontrado su método o el método apropiado para uno mismo. Tal vez no ha encontrado la persona adecuada. Tal vez no ha encontrado el grupo adecuado. Pero nunca abandone la búsqueda. Porque una vez que uno empieza a abandonar, uno ya no hay caso, no hay posibilidad. Va a estar trancado. Y por eso uno no es una opción. Una vez que uno entra en la práctica espiritual, ya está. Ya no queda otro. Ya no hay marcha para atrás. Y eso es lo que la 6ª ofrenda significa. La 7ª, la ofrenda de no abandonar la mente de Bodhi, es no abandonar la mente de iluminación, de querer llegar a la iluminación. Es cierto que no codicia, no ira y no ignorancia es un estado bastante alto. Pero les aseguro que en vida diaria uno puede sentir esos momentos de no ira, de no codicia y no ignorancia.
esas cosas nos va a dar fuerza y coraje a seguir. Iluminación es un estado, es un objetivo final, pero no es algo que se alcanza en días, meses, años o vidas. Estamos hablando de millones y millones de vidas, como para asustarte un poquito. Pero la idea no es cuánto tiempo dura o se toma para alcanzar la iluminación. La idea es disfrutar en el proceso. Recuérdense, tienen que disfrutar el proceso de la búsqueda. Cuando uno avanza, sea poquito, de día a día, eso es una felicidad en sí mismo. Eso son ofrendas de Dharma. Las ofrendas de Dharma son millones y millones de veces más meritorias que ofrendas materiales. Pero ofrendas materiales son necesarias para funcionar. Entonces ambos van juntos. Ahora, exploramos por qué una práctica espiritual en cada uno es importante, como es una ofrenda a los Budas. Cada uno, nosotros somos un receptáculo, o se llama recipiente de Dharma. Como un recipiente de Dharma. El Buda dijo, el Buda Shakyamuni le dijo a todos los discípulos, cada uno de ustedes es un recipiente de Dharma. Ese recipiente, si uno mete conocimientos que despierta a la verdad universal, entonces uno está llenando ese recipiente. Cuando uno practica, uno empieza a llenar ese recipiente. Y ese recipiente le va a llevar uno de paso a paso más cerca hacia la iluminación. Y si uno aumenta en esa energía, ¿qué pasa con la energía de los demás? Uno empieza a poder afectar a los demás más positivamente. ¿En qué sentido? Hay personas que entran en un cuarto, ¡qué pesado! Trae una energía de negatividad, de oscuridad, de pesimismo, y sin empezar a hablar, ya es pesado para el ambiente. Pero hay personas que entran en un cuarto y se ilumina el cuarto. Tiene una sonrisa increíble, tiene una energía tan bondadosa, compasiva. Y por eso, cuando nosotros nos desarrollamos espiritualmente, nosotros es como estamos ofreciendo algo a este universo, en una forma que nosotros ni siquiera no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces cuando uno practica, uno después de meditación y tu amigo te dice, estás con un maquillaje diferente hoy? ¿Por qué te veo tan, ¿cómo se dice? Con lustre? ¿A quiénes le ha pasado eso? Que alguien te dijo, tienes una luz hoy. Usualmente pasa después de la meditación, yo creo. O de una charla como esta. Ojalá. Entonces, eso son ofrendas de Dharma. Dale como ofrendas materiales. Nosotros ofrecemos a los iluminados, a los maestros, y es una cosa que nosotros hacemos. 1, 2 y 3. Y volvemos
a la lista, por favor. Esta. 1, 2 y 3. Esos 3 votos tienen que ver con identificar con quienes uno quiere aprender. ¿Ok? Esos 3. Y cuando entramos, y vamos a entrar y hablar del cuarto, arrepentirse de los obstáculos kármicos, ahora, ¿qué tiene que ver con el recipiente? Vaciarlo de cosas sucias. El cuarto, 1, 2, 3, es identificar que los seres, los iluminados que queremos aprender, y que esos es como identificar qué compañía de gasolina quiere ir a meter su nafta. Entonces uno va ahí y, bueno, el tanque tiene que estar vacío para poder llenarlo. Entonces, para limpiar el recipiente de Dharma que nosotros mismos, entonces es arrepentirse de los obstáculos kármicos. Okay. Y vamos a hablar del tema de karma, que es bastante importante. Y podemos ir ahora, la próxima, aquí. Obstáculos kármicos significan obstáculos que provienen de acciones, de karma. Karma son acciones manifestados a través de cuerpo, habla y mente. Esas son las 3 formas en que un ser o los humanos nosotros podemos manifestarnos. No hay cuarta forma, solo 3: corporal, verbal y mental. Solo 3 formas de manifestar nuestra existencia. Entonces, karma, la palabra karma, y es masculino en sánscrito, el karma, significa acciones o actividades. Karma tiene sus reglas. Usted puede entenderlo como modelo kármico del universo. Y voy a citar unos y explicarlo. Primero, karma positiva no puede cancelar a karma negativa. ¿Qué quiere decir eso? Uno sufre hambre y lo aguanta y no roba, pero ve a su madre sufriendo hambre con sí mismo, entonces uno va al supermercado y roba del supermercado, le da el alimento a la madre, expresando su amor filial, su amor hacia la madre, pero cometiendo robo. 2 tipos de karmas cometidos. Karma positiva es querer cuidar a la madre, pero karma negativa es robar, el robo. También se hizo. Cada acción, sea mental, corporal, verbal, tiene y va a tener su consecuencia. Entonces la primera regla es: positivo no cancela a lo negativo. Segundo, acciones o karma creado por uno no se extingue hasta que ha tomado su consecuencia. Es decir, alguien hace algo malo y daña a otra persona. Ese karma cometido va a tomar su consecuencia eventualmente, sea esta vida o la vida próxima. Y ahí hay un tema. Hay personas que me dicen: sí, pero mira, yo veo tanta mala gente haciendo
tragedia dañando a la gente y yo no veo consecuencia. Les aseguro que hay consecuencia, pero tiene que darle tiempo a las consecuencias. Porque karma fuerte que daña más requiere más tiempo para llegar a su magnitud de consecuencia. Y le va a dar un golpe tan malo que ni siquiera una persona de tercer partido, objetivamente viendo eso, quiere que le suceda. Le doy un ejemplo que es muy, muy fuerte. Los que hacen estafas a los otros, usualmente estafan a los demás, pero aman a quienes, a su familia cercana. Y sabe de las consecuencias que he visto de este tipo de personas, siempre, pero siempre terminan ser estafados y robados por quienes, su hijo, hija, su familia. Porque un humano no puede vivir odiando a todos. Porque siempre tiene que dejar un pequeño espacio en su puerta del corazón para ciertas personas en su vida. Puede ser uno, puede ser una familia, puede ser una familia grande, pero tiene que ser alguien. Tiene que tener una salida, digamos. Entonces, si uno da tiempo y tiene paciencia, yo digo, para observar karma y consecuencia, uno tiene que tener mucha paciencia. Observando proceso de alguien, uno se da cuenta que consecuencias siempre ocurren. Pero lo que sucede es que una vez que la consecuencia toma su forma y el otro está sufriendo, ¿sabe? Aún mirando esa consecuencia, a uno no le da gusto, no le da alegría. ¡Ah, sí! ¡Ah, consecuencia hay! No. Bueno, tenemos que tomar un pequeño descanso porque creo que necesitan ir al baño. Y ahora son las 4. Vamos a tomar 10 minutos de descanso y volvemos. Y la parte teórica de hoy ya terminó, en el sentido de hablar de los votos. Y en el próximo sábado voy a continuar hablando de karma y la cuarto voto de arrepentirse de los obstáculos kármicos. Pero le voy a dar una tarea para hacer esta semana. Hagan una lista de arrepentimiento. Okay. Hay varios que ya han venido a mis conferencias. ¿Quiénes han hecho esa lista ya? Ok. Bueno, los otros quiero que hagan la lista desde que usted tuvo conocimiento de su existencia en esta vida. No le pido que vaya a la vida pasada, solo esta vida. Y desde que tuvo conocimiento, empiece a escribir todas las pequeñas cosas, no importa tal pequeña que es, que tiene que arrepentirse, es un daño al otro. Por ejemplo, un día vio una hormiga o un grupo de hormigas pasando por el camino y uno decide aplastarlo uno por uno. Eso pertenece a esa lista de arrepentimiento. Un daño a los seres, no solo humanos, sino a todos los seres. Uno piensa en eso. Escríbanlo. Cronológicamente, si quiere, como Facebook, timeline, pero escriba esa lista de arrepentimiento. ¿Okay? Esta semana. Y después les voy a hablar más sobre este voto y el resto.